Bendiciones. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Olga Flores y estamos aquí en la iglesia de San Juan Vianney con nuestro tema de hoy que está hermosísimo, ¿verdad? Y sobre todo en este tiempo que estamos aquí tenemos a nuestras espaldas esta oración hermosa, ¿verdad? A nuestra Madre Santísima en este tiempo que estamos ya casi a un paso de celebrar la Inmaculada Concepción. ¿Y qué les parece si todos nos encomendamos a nuestra Madre Santísima y decimos juntos esta oración? Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu bendición. Amén. Bueno, pues nuestro tema de hoy, hermosísimo, ¿verdad? Hermosísimo nuestro tema. Vamos a ver dos importantes cosas que suceden en nuestra vida. Una de ellas, le decimos ¿qué? Agua y fuego. Y vemos arriba esta alusión. ¿Por qué decimos agua y fuego? Porque estamos hablando del bautismo y la confirmación. Pero quisiera irme un poquito a hacer un poquito, ¿verdad? De recordar, de remembranza, de esa época del Génesis. Ustedes se acuerdan lo que nos platica el libro de Génesis en el inicio de la palabra de Dios. Nos dice, ¿verdad? Y nos cuenta cómo era la vida en el paraíso. Cómo estaba la vida en el paraíso. Y esa vida era, ¿qué? Plena. ¿Se acuerdan lo que sucedía cuando venía Dios a visitar a sus hijos? Cuando venía a visitar a Adán y a Eva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él caminaba con ellos en las tardes, todas las tardes venía a ellos, ¿verdad? Y se gozaba con sus criaturas, con sus hijos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí vemos, ¿esta es la imagen del paraíso? No, ¿verdad? ¿Esta qué imagen es? Es cuando ya Eva fue seducida y le dio de la manzana a Adán. ¿Y qué sucedió en ese momento? Ellos que vivían en el paraíso se percatan que están desnudos, que están ¿qué? Desprotegidos. ¿Saben por qué? Porque se han separado, han hecho una división entre Dios y ellos. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos sentimos así, abandonados, desprotegidos. No sé si a ustedes les ha pasado en las circunstancias de su vida en que sienten que necesitan algo, pero no lo pueden llenar con nada material. Es precisamente esa ruptura que ha sucedido, ¿verdad? Que ha sucedido desde el tiempo que nosotros le llamamos pecado original. ¿Sí? El pecado original de Adán y Eva, entonces el que nosotros recibimos como herencia, pues es precisamente eso, esa separación, esa división entre Dios y el hombre. Pero Dios, que es un eterno enamorado de nosotros, siempre nos busca, ¿verdad? Fíjense, en otras religiones, en otros lugares, yo he escuchado gente que hace sacrificios, que se golpea, no sé cuántas cosas hace por atraer la atención de su Dios. ¿Y qué creen? Nosotros, es Él el que viene en nuestra búsqueda. Es Él el que viene a nosotros y busca cómo tener esa relación con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues Dios, ¿verdad? Dios tiene a bien usar signos que nosotros conocemos, que son bien cotidianos, como es que el sol y la noche, el fuego y el viento, el agua, la tierra, los árboles, los frutos, y todavía por si fuera poco usa otros signos más. ¿Quién no se lava las manos? Todos, ¿verdad? ¿Quién no usa el aceite para cocinar? ¿El aceite qué es?
la unción, y además de eso, partir el pan. No podemos hablar de todos los sacramentos. A mí me gustaría, ¿verdad?, poderlo hacer, pero ese es el desafío para ustedes. Vamos a hablar hoy de solamente 2, pero vamos a ir haciendo alusión en general de lo que son esos hermosos sacramentos. Esa manera como Dios viene a hacerse presente a nuestras vidas. Vamos a ver un término general, ¿sí?, que dice que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia invisible de Dios. O sea, no podemos verlo, pero a través de esos signos nos damos cuenta que Él está cercano a nosotros. Y estos a través de los cuales, ¿verdad? Estos signos a través de los cuales se otorga, ¿qué? La vida divina. Es decir, ofrecen al creyente, ofrecen a ti y a mí, ¿verdad?, ser hijos de Dios. Y estos fueron instituidos por Jesucristo y la iglesia es quien los administra. Pero que quizás si yo te digo, ay, es que esto es el término de lo que es sacramento, y tú dices, ay, pero qué difícil de recordar todas esas palabras. Te lo voy a dejar en algo bien simple que tú lo vas a recordar con mucha facilidad. Sacramento es momento sagrado. A ver, repítelo. Sacramento es momento sagrado. Fíjate, ¿cómo estás tú en esa disposición para vivir ese momento sagrado que es donde tu Dios va a estar presente? Nosotros tenemos, ¿verdad? Dijimos que signos como Dios nos hace conocer su presencia. Tenemos 7 sacramentos. Que estos siete sacramentos corresponden a todas las etapas de la vida, todos los momentos importantes que tú y yo vivimos, a cada cristiano. ¿Y qué es? El nacimiento, el crecimiento, la curación y la misión que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos. Pero vamos retomando la palabra. ¿Cuál fue la palabra que les dije que era la más cortita para decir sacramento? Tienen razón, momento sagrado, ¿verdad? Y aquí lo vemos, miren, en esta imagen. ¿Qué momento es este? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Viene a su corazón ese momento en que dice Juan que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, y que se escuchó una voz en el cielo que dijo que este es mi Hijo muy amado en quien pongo mis complacencias. ¿Este no es un momento sagrado, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí que lo es. Y así es también ese momento sagrado cuando nosotros o cuando llevamos a nuestros hijos a que sean bautizados. Dijimos que el pecado original, ¿qué era? Separarnos de Dios. ¿Ustedes quieren que su niño viva separado de Dios? ¿O quieren que su niño viva en la gracia de Dios? Por supuesto que lo más pronto, ¿verdad? Queremos que ese niño, que nada más es criatura, como una planta, como cualquier otra cosa que Dios ha creado, pero no tiene la distinción de hijo de Dios. Entonces, el bautismo nos borra, quita esa separación entre Dios y nosotros, y además nos da esa gracia de la vida divina, el llamarnos hijos de Dios. Hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No sé si voy muy rápido, espero que no. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, un término quizá, dicen, bueno, sí está bien eso del momento sagrado, está bien, pero quisiera conocer un poquito más del bautismo. Aquí tenemos, hermanos, el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El pórtico, ¿qué quiere decir pórtico? La entrada, la puerta de la vida del Espíritu Santo. Este sacramento nos da el acceso para todos los otros sacramentos.
Si nosotros no hemos sido bautizados, no podemos recibir ningún otro sacramento, ni la confirmación, ni la Eucaristía, ni la reconciliación. Es importante que recibamos, ¿cuál? El bautismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se abra esa puerta y nosotros podamos recibir los siguientes sacramentos. Por el bautismo nosotros somos liberados del pecado. Además, somos reconocidos como hijos de Dios, ¿verdad? Y llegamos a ser miembros de la iglesia. O sea, y somos incorporados a la iglesia y somos también hechos partícipes de esa misión de Cristo Jesús. Vamos a ver entonces por qué existe la necesidad del bautismo. Dice en Juan 3:5, quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, si ustedes la tienen, ¿verdad? Si tienen por ahí su Biblia, vamos a leer qué nos dice Juan 3:5. Dice que el mismo Señor es el que nos afirmó que el bautismo es necesario para la salvación. Y relata en la palabra de Dios en Juan, ¿qué nos dice? Que Jesús estaba hablando con Nicodemo y que Nicodemo le pregunta, ¿verdad? Le hace esa pregunta de que cómo. A la pregunta que Jesús le hace, Nicodemo queda intrigado. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios: en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, entonces es de ahí la necesidad del bautismo. Por ello es que Jesús mandó a sus discípulos a que fueran a todas las gentes y que los evangelizaran y los bautizaran. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver que estas palabras no son mías. Estas palabras las encontramos precisamente en el Evangelio de Mateo. Mateo 28:19 nos dice la palabra de Dios: id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿verdad?, que se realiza el plan del Señor, se realiza lo que ellos fueron obedientes al mandato que el Señor les hizo. ¿Y quiénes pueden administrar o quiénes son las personas, verdad, que pueden realizar este sacramento? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Son ministros ordinarios, o sea que siempre lo realizan. Eso es lo que significa la palabra ordinarios del bautismo: el obispo, el sacerdote, y en nuestro rito, el rito latino, también lo puede realizar un diácono. En caso de necesidad, ¿verdad? A veces hemos escuchado y nos ha pasado en la vida que hay niños que nacen enfermitos y están en el hospital y pues nos dicen que probablemente no se mejoren. Y entonces se puede bautizar al niño ahí. Sí, inclusive fíjense, lo puede hacer en cualquier persona en una situación de necesidad, siempre y cuando hay una pequeña cláusula. Dice: siempre y cuando tenga la intención requerida y utilice la fórmula bautismal trinitaria. ¿Y cuál es esa fórmula bautismal trinitaria? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante entonces porque la forma requerida para el bautismo, aunque lo hiciera una persona que no está bautizada, debe de tener la intención que tiene la iglesia. ¿Y cuál es la intención? La razón de la iglesia es que esta criatura sea hijo de Dios y alcance la salvación. Haciendo eco a las palabras de Jesús, ¿verdad?, que acabamos de escuchar. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Que no alcanzará salvación si no nace del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso es importante
que nuestros niños sean bautizados. Aquí está el rito del bautismo, consiste en sumergir en el agua al candidato. Van a decir, ay, pero yo no me sumergí, a mí no me sumergieron. Tranquilos, no pasa nada, dice, o derramar agua sobre su cabeza. Aquí vemos qué es lo que está haciendo el Papa. Está bautizando a un niño. ¿Y lo está sumergiendo? No, ¿verdad? Le está, ¿qué? Derramando agua sobre su cabeza. Lo más importante es que lo haga con las palabras, ¿verdad?, que se deben de decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a hablar de una palabrita un poquito, yo creo que a lo mejor no la han escuchado. Se llaman rúbricas. ¿Qué son estas rúbricas? Bueno, estas rúbricas son las guías para cada sacramento. El sacerdote va leyendo, ¿verdad? Y va realizando el sacramento. Es muy importante que se sigan estas rúbricas. No puede un sacerdote bautizar en su nombre ni en el nombre de otra persona. Por eso es muy importante, para que haya validez en este sacramento, que se utilice el agua y que se diga la fórmula trinitaria, ¿sí? Entonces vamos, la fórmula trinitaria, ¿cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos entonces ahora a ver los símbolos que acompañan al bautismo, que ya estamos familiarizados, ¿cierto? ¿Verdad? Ya hemos hablado un poquito de ellos. Vamos a ver el agua. ¿Por qué usamos el símbolo del agua? Porque el agua es la vida nueva que estamos recibiendo, la vida, la luz que acompaña, ¿verdad? Que los padrinos por ahí prenden la velita del cirio pascual y que le deben de poner la velita en la manita del niño, no que se queden los padrinos con ella. Bueno, eso es a punto y aparte. Yo sé que a ustedes no les ha pasado eso, yo ya lo sé, pero nada más quería contarles que entonces la luz significa la verdad. Y ahí está el aceite, el crisma, que es el óleo, fuerza del Espíritu, y la vestidura blanca. A veces nosotros decimos, ay, no hay que vestir a los niños de otro color. El blanco siempre se usa. No dejen de usar el blanco. ¿Sabes por qué? Porque tiene un signo muy importante. La vestidura blanca significa revestido de Cristo. Así es que cuando nosotros vemos ese niño, ¿verdad?, después de ser bautizado, un hijo de Dios revestido de Cristo Jesús. Entonces, se fijan, cada uno de estos símbolos tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia que va a acompañar, ¿qué? Ese sagrado momento. Va a acompañar ese sagrado momento. Y nosotros recibimos la gracia del bautismo, ¿sí? Las gracias que recibimos a través del bautismo. El primero es que perdona el pecado original y todos los otros pecados. El segundo es, nos hace partícipes de la vida divina mediante la gracia santificante que recibimos de este sacramento. Nos hace participar del sacerdocio de Cristo y al mismo tiempo nos da el vínculo sacramental de unidad como cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Y el quinto, ¿verdad? La quinta gracia que recibimos es que el bautizado queda marcado. Bueno, se oye más bonito, sellado, ¿sí? Hay un sello en este Hijo de Dios, es un sello indeleble. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se va a borrar. Miren, yo he escuchado situaciones, no sé si en su vida se ha dado, pero yo he escuchado de personas que se van a otras religiones y dicen, no, es que yo me voy a ir a bautizar allá. Yo quisiera preguntarles algo. Ustedes, tú y yo tenemos una mamá, ¿verdad que sí? Todos tenemos una madre. ¿Tú puedes hacer algo para que tu mamá deje de ser tu mamá?
aunque hagas lo que hagas, nunca vas a poder realizar que tu mamá deje de ser tu mamá. Así sucede con el bautismo. Nuestra Santa Madre Iglesia es nuestra madre. Vayamos a donde vayamos, nunca vamos a poder cambiar eso. Tenemos una madre y es nuestra Santa Madre Iglesia, por la cual recibimos ese bautismo y nos acoge, ¿verdad? Nos cobija como madre que es. Vamos a un pequeño repasito, ¿verdad? Por si acaso fui muy rápido en todo lo demás. Yo quisiera aquí enseñarles, miren, esto es todo lo que nosotros recibimos a través del bautismo. A veces ni siquiera sabemos la gracia que hemos recibido en el bautismo. Pensamos que nada más es de llevarlo, ¿verdad? Ay, para que se le salgan los changuitos. A veces así decimos, ¿no? Pero no, miren todo lo que significa ese sagrado momento. Y cómo estar, digo yo, cómo no estar pendientes de cada paso que sucede en el bautismo. Si miren todas las gracias que recibimos ahí. La vida divina. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a compartir los atributos de Cristo Jesús, que tú y yo ya somos, ¿qué? Sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Tenemos las virtudes teologales, que ya a veces ni nos acordamos cuáles son, ¿verdad? Son 3. Y tenemos las virtudes cardinales, que son 4. Somos hijos de la Iglesia, tenemos la filiación divina, o sea que somos hijos de Dios, borra el pecado original y los otros pecados, pero también participamos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué les pongo este punto? Porque nosotros cuando somos bautizados, somos muertos, sí, al pecado, pero renacemos a una vida nueva y además de eso aspiramos a ser, ¿verdad?, con Jesús esa resurrección y gozar de la vida eterna. Así que hermanos, miren todo lo hermoso que es y incluye este sagrado momento. ¿Verdad que hay que estar atentos, verdad? Estar despiertos para ver todo lo que sucede cuando uno de nuestros hijos, cuando un amigo, cuando alguien es bautizado, realmente estar ahí con todos nuestros sentidos y disfrutar y participar, celebrar este sagrado momento. Hay una laminita, ¿verdad?, que nos va a ayudar un poquito. Como yo sé que esto está grabado, ustedes le pueden tomar una fotito, pueden, a lo mejor tienen la inquietud de profundizar más y con gusto. Les puse todas mis palabras, están en el Catecismo de la Iglesia. No hay nada que yo haya puesto que yo digo me lo voy a inventar, no. Todo está en el Catecismo de la Iglesia. Empezamos, ¿verdad?, por la palabra de Dios. En Mateo 28:19 encontramos que es el bautismo. Es el fundamento de la vida, de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida del Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Borra el pecado original, nos comunica la gracia santificante. Pero nosotros lo podemos resumir en una palabrita bien sencilla, ¿verdad? ¿Qué dijimos que es sacramento? Sagrado momento. Muy bien. Vamos a ver la raíz, ¿verdad? La raíz etimológica de la palabra bautismo significa sumergir, introducir dentro del agua, inmersión. Eso lo encontramos en el numeral. Eso quiere decir C-A-C-I-C, quiere decir Catecismo de la Iglesia Católica. Así lo reduje, lo simplifiqué, ¿verdad? Para que fuera más simple. Entonces, cada vez que ustedes ven C-I-C es Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que está a un lado es el numeral, en donde nosotros lo podemos encontrar en el Catecismo de Adultos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ministro que realiza el sacramento? El obispo, el presbítero o el diácono, ¿verdad? En el rito latino, el diácono. El sujeto, el creyente designado para recibirlo. Materia,
el símbolo esencial del bautismo es el agua. La forma: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efecto: borra el pecado original y demás pecados. O sea, purifica. Nos otorga la gracia santificante, otorga las virtudes teologales y cardinales, nos integra a la iglesia, imprime carácter o sello indeleble que solo se realiza una sola vez. Entonces vemos aquí, ¿verdad? En esta pequeña laminita, ¿verdad? Ahí tenemos encerrado todo lo que hemos hablado sobre el bautismo. Pero dijimos que íbamos a hablar de 2 sacramentos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del fuego, de la confirmación. Y vamos a ver qué nosotros podemos, ¿verdad?, hablar sobre la confirmación. Dice en el Catecismo de la Iglesia que la confirmación une más íntimamente a la Iglesia y ya enriquece una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, entonces, nosotros quedamos obligados aún más auténticamente a ser testigos de Cristo, a extender y defender con palabras y obras esto que nosotros creemos, ¿verdad?, que nosotros hemos recibido. Yo no sé si ustedes han escuchado, no sé si les diga algo esta imagen, pero esta imagen habla del día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que estaba en el aposento alto nuestra Madre Santísima con los apóstoles. Dicen que había 120 personas allí en el aposento alto, donde Jesús les había dicho, ¿verdad?, no se aparten de este lugar hasta que reciban el poder de lo alto. Y es precisamente el día de Pentecostés, el día que ellos recibieron, ¿verdad?, ese fuego sobre ellos, y que dice la palabra de Dios que hablaron en lenguas y se vieron maravillas y que todos se entendían en su propia lengua. Entonces, se fijan, fue algo, una manifestación externa del Espíritu Santo que nosotros podíamos ver, ¿verdad? Podíamos ver, decíamos esta palabra que no sé si la han escuchado, epifanía. La epifanía del Espíritu Santo se realizó precisamente en el día de Pentecostés. ¿Qué es la epifanía? Pues es como celebramos el Día de los Reyes, ¿verdad? Que es lo que sucede, que Jesús se reveló a todo el mundo, ¿verdad? A todos. Entonces así el Espíritu Santo realizó una epifanía, porque todos, ¿verdad?, todos fueron llenos y los otros podían verlo con sus ojos visibles. Bueno, pues fíjense que esto sucede precisamente en la confirmación. Dice aquí, ¿verdad?, que en el Pentecostés se perpetúa Pentecostés en todos los tiempos. Cada vez que se realiza este sacramento, se está realizando un Pentecostés personal. Hermano, imagínense. Y los niños así, ¿verdad? No, ellos están bien dispuestos para recibir este sacramento. Está sucediendo algo maravilloso. Están teniendo su Pentecostés personal. El Espíritu Santo viene sobre ellos y los inunda con su gracia. Los hace testigos. Nos hace testigos precisamente ese momento de la confirmación. Vamos a ver un poquito, ¿verdad?, en qué consiste el rito de la confirmación. Por medio de la unción con el aceite, el confirmado recibe la marca o sello del Espíritu Santo. Quiero que vean esos frasquitos. Uno de ellos, ¿verdad?, el del centro, es precisamente el crismas. Ese es el único aceite que tiene aroma, que huele.
¿sí? Desprende un olor muy, muy bonito. Y precisamente, ¿verdad? Por eso nos dice que los confirmados son ungidos con este aceite para desprender el buen olor de Cristo. ¿Cuándo usamos esta unción? Bueno, se usa en el bautismo, se usa en la confirmación y también se usa en la ordenación. Y esto es un signo de estar consagrados. Así es que imagínense, desde el bautismo y de la confirmación, usted ya recibió una consagración. Vamos a ver entonces qué más sucede en este momento, ¿verdad? Ahí podemos ver más claramente, ¿verdad?, cómo el señor obispo sella, ¿verdad?, a la persona que va a recibir el sacramento y le está poniendo exactamente el crismas, ¿verdad?, en su frente. Entonces vemos ahí la unción. También es importante recordar que aunque no se realiza en el momento de la confirmación, sí hablamos del aceite crismal. Dice, este momento es muy importante porque precede a la celebración de la confirmación, pero en esta cierta manera es importante saber que este aceite del crisma, aquí vemos a nuestro Santo Padre, se bendice cuando el Jueves Santo. Hay una misa especial, ¿verdad?, para bendecir, y de hecho se llama misa crismal. Y en esa misa, que se hace una vez al año en la catedral, con el señor obispo, se bendice este aceite. Este aceite que ven que es grande, ¿verdad? Es un contenedor grande. De ahí se va a dar el aceite para todas las parroquias que pertenecen a esta diócesis. Entonces, fíjense qué bendición. Nosotros somos ungidos con ese aceite que fue precisamente el Jueves Santo bajo una misa específica para la bendición del crismas. Entonces, en cada momento que se realiza la confirmación, tenemos presente este aceite. Después, ¿verdad? Sí, continúa la liturgia sacramental y entonces vemos que hacemos la renovación de las promesas, ¿sí?, de nuestras promesas bautismales. Y también vamos a proclamar nuestra profesión de fe. No voy a tocar mucho este punto porque ustedes acaban de tener una clase, creo que inclusive la clase pasada fue la profesión de fe. Entonces ya tienen más antecedentes sobre esto. Pero sí es importante, ¿verdad?, recordar que en este momento se está realizando. Dijimos que la persona que administra este sacramento es el señor obispo. No sé si a ustedes les tocó, ¿verdad?, aquí en nuestra comunidad, el señor obispo, como hay muchos lugares a donde está, él puede designar, ¿verdad?, puede conceder a un presbítero, le da la facultad para que él pueda realizar el sacramento. Es muy importante, no lo puede hacer un sacerdote nada más por su libre albedrío, no. Tiene que tener la carta, ¿verdad?, que le faculta para poder realizar este sacramento. Porque si no, de lo contrario, sería un sacramento inválido. Entonces, siempre tener eso presente, ¿verdad?, que tiene que ser delegado por el señor obispo y con la responsiva de que tiene la autorización. Muy bien. Entonces aquí ya vamos a ese momento, ¿verdad?, en que recibimos esa unción. Dice, sigue el rito esencial del sacramento. Y entonces viene, ¿verdad?, el señor obispo y con la unción del ¿qué? Del crisma, ¿verdad?, sobre él, la persona que va a recibir este sacramento. ¿Y qué le va a decir el señor obispo? Cuando haga la asignación le va a decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y luego, después de que hace esa asignación, le estrecha la mano y le dice, la paz sea contigo. ¿Y qué contestamos nosotros? Y con tu espíritu. Entonces, dos signos que acompañan la confirmación es la asignación y el saludo de paz, ¿verdad? El saludo de paz. Y pues aquí vemos, ¿verdad?, que nosotros entonces, la unción y los signos y los ritos son parte de lo que conforman
el sacramento de la confirmación. Dice que nosotros recibimos en la confirmación, ¿qué? Un sello, ¿verdad? ¿El sello de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y un sello que se borra? No, es indeleble. Nunca se nos puede ni se nos va a quitar. Nos va a acompañar toda la vida. Toda la vida. ¿Cuáles son los efectos que nosotros recibimos a través de la confirmación? Nos introduce más profundamente a la filiación divina, nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo y nos hace más perfectos en nuestro vínculo con la Iglesia. Dice que nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos. A mí me gustó mucho esta imagen, ¿verdad? Porque ¿a quién ven ahí postrado ante Jesús? A un soldado. Nosotros a través de la confirmación nos convertimos en soldados de Cristo. Y un soldado, ¿qué hace? Defiende, ¿verdad? Aún a pesar de su vida, defiende. Entonces, hermano, nosotros somos precisamente esos soldados de Cristo, los defensores de la fe hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras obras y de nuestras acciones. Somos verdaderos soldados de Cristo Jesús. San Ambrosio nos va a hablar un poquito, dijimos que recibimos los dones del bautismo. San Ambrosio nos recuerda que hemos recibido el signo espiritual. ¿Y cómo lo hemos recibido? A través de los 7 dones del Espíritu Santo. El primero es sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. No tenerle miedo, ahorita vamos a ver. Y que esto lo hemos recibido de Dios Padre, que ha sellado con su signo, que es Cristo Jesús, y que ha confirmado ha puesto en nuestro corazón toda esta prenda del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Los dones del Espíritu Santo. Hemos recibido los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces ahora, ¿verdad? Aquí los tenemos para que los podamos repasar juntos. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces vamos a empezar por el primero. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Vamos a ver un poquitito así como un pincelacito, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo para verlo con más amplitud, pero qué bueno, un desafío para que ustedes lo hagan. ¿Les parece? Vamos a ver entonces sabiduría. Nos permite ver las cosas según Dios. Inteligencia, que viene de la raíz intelegire, que quiere decir profundizar, llegar al corazón. Consejo, nos comportamos y actuamos según la sabiduría de Dios. Cuidadito con este don, porque muchas personas dicen, ¡ay, sí vino mi amiguita para que yo le diera un consejo! Yo tengo el don de consejo. Y entonces, ¿qué crees? Le dices a tu amiga la receta de lo que a ti te pasó, pero no, hermanos. Consejo es dejarse aconsejar por Dios. Preguntarle, Señor, ¿qué tienes tú? ¿Qué palabras le quieres decir a tu hija, a tu hijo en esta situación que está pasando? Somos únicos e irrepetibles. Lo que a ti te funcionó no quiere decir que a los demás le funcione. Entonces, cuando te vengan a pedir consejo, gloria a Dios, qué bueno que se acercan tus hermanos a ti. Pregúntale a Dios, ¿qué palabra tiene para esta persona? Para que tú se la puedas decir. ¿Por qué? Porque ya te dejaste aconsejar por Dios y ahora sí estás listo para ejecutar el consejo. Fortaleza, nos hace más firmes con la palabra de Dios, ¿verdad? Nos hace firmes en la fe y en la palabra de Dios. Ciencia, Dios nos comunica su conocimiento. Piedad,
A veces pensamos que ser piadosos es decir muchas novenas, ¿verdad? Ay, la novena de tal. No, hermano, ¿qué cree? No, lo siento decirle que no es así. La piedad es reconocerse hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Esa es la piedad, hermanos. Y el temor de Dios, a veces lo aludimos a que yo le tengo miedo a Dios porque Dios castiga, porque no, hermano. El temor de Dios yo les digo a mis niños. Yo sé que aquí va a haber niños entre ustedes, ¿verdad? Entre la familia. Les digo a los niños, le temo tanto a Dios que le digo no al pecado. Temo tanto ofender a Dios que yo no quiero nada con el pecado. Bueno, una simple, ¿verdad? Una simple pincelada sobre estos dones del Espíritu Santo. Y al igual que el bautismo, ¿verdad? También tenemos aquí otra manera rápida de poder identificar la confirmación. ¿Quién es el ministro? Que lo otorga el obispo. Sujeto, el creyente bautizado. Materia o símbolo esencial, el santo crisma. Forma, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y el saludo de paz. ¿Y cuáles son los efectos de la confirmación? Bueno, la efusión plena del Espíritu Santo, crecimiento de los dones del Espíritu Santo, la unión plena y comprometida con Cristo y con la Iglesia. ¿Sabes, hermano? Es algo maravilloso saber que tú eres testigo. ¿Qué es un testigo? El testigo es aquel que presencia los hechos, que habla de los hechos porque ya los vio, los vivió, los experimentó. Hermano, en el sacramento de la confirmación, tú eres el testigo del poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Nadie te va a contar, nadie te va a hablar de algo que tú no sabes. ¿Por qué? Porque la confirmación te hace testigo de Cristo Jesús. Y como ya habíamos dicho, ¿verdad? Para finalizar, y un poco repetitivo, pero que quiero que quede claro, el bautismo como la confirmación imprime en el alma del cristiano un signo espiritual indeleble. ¿Qué quiere decir esto? Que por tal motivo solo podemos recibir una sola vez el bautismo y la confirmación. ¿Claro? ¿Como el agua? No, o claro como el atole. Bueno, eso ya lo veremos, ¿verdad? Eso ya lo veremos por la gracia de Dios. Entonces nosotros dijimos que por el bautismo nos convertimos en parte de la familia y en la confirmación recibimos la gracia para salir en misión. ¿De qué familia hablo, hermano? ¿A qué familia me refiero? Bueno, nosotros estamos ahorita, todos han visto esta corona, ¿verdad? Y tienen alusión de ella, pero si no lo tienen, esta es la corona de Adviento. Estamos en un tiempo de preparación. En sus hojitas que ustedes van a recibir, van a ver sobre estas semanas, ¿verdad? Precisamente en la tercera semana nos habla sobre eso, sobre el bautismo, sobre lo que dice, ¿verdad? Lo que dice Juan. Abran el camino porque viene uno que nos bautizará con fuego y con agua. Y ya está aquí. Y aquí estamos, ¿verdad? Viendo estas 4 velitas que significan cada una de las semanas que vamos. Ahorita vamos en la segunda mañana, el domingo vamos a prender la segunda velita, que ya es la segunda semana. Y después vendrá la tercera, que es la de la alegría, al algarete, que le llamamos, ¿verdad? Y también está muy cercana porque vamos a celebrar a nuestra Madre Santísima y vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe. Entonces estamos de alegría, ¿verdad? Hace mucho afín con la velita rosa. Y pues, hermanos, somos parte de esta familia. Vamos en este tiempo de preparación. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra familia para que esté dispuesto el pesebre. El pesebre que busca el Señor para nacer es nuestro corazón. Dios les bendiga y vamos a finalizar, ¿verdad? Con una oración precisamente, ¿verdad? Del segundo domingo. Y digámosla juntos.
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto, la humanidad entera se estremece, porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven Salvador, Maranata, ven Señor Jesús, no tardes. Dios les bendiga.